Muy buenos días, el tema de hoy es los muros. Vamos al libro de Josué capítulo 6 versos 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Los muros. Tremendo cómo el Señor usa a Josué y a su ejército para vencer a esta ciudad, la cual estaba rodeada y cerrada con unos muros muy altos, muros mínimos de 30 metros, en la cual nadie podía entrar. Pero el Señor le había prometido al pueblo de Israel que saldrían de Egipto camino a la tierra prometida, pero también les había prometido que conquistarían las tierras alrededor, vencerían a sus enemigos. Y como el Señor usa a Josué para entrar a Jericó, pero tenían primero que derribar las murallas, y eran unas murallas muy anchas, muy fuertes, fortalecidas, pero muy altas. Y la única manera que el Señor le dio a Josué para poder vencer esas murallas era que él fuera obediente a las instrucciones que el Señor le daba, darle la vuelta cada día las murallas y pedirle al Señor, mirando las estrategias para poderlas derribar. Todos los días le daban las vueltas 7 veces. Y el último día, que fue el día sexto, el día séptimo, dieron 7 vueltas. Y esas 7 vueltas, como el Señor usó a los carneros para que ellos trocaran con bocina, para que todo el pueblo lo escuchara, que el cuerno de carnero pudiera sonar y pudieran derribar las murallas. En este pasaje de Josué, él nos relata una historia impactante. Es una historia sobre el pueblo de Israel que forma parte importante de su historia. Dios le dio una victoria contundente y de manera increíble, ya que Jericó era una ciudad en la cual era imposible de entrar, porque solamente se podía entrar por sus puertas, pero sus puertas estaban selladas, era imposible entrar, ya que era una ciudad difícil de penetrar. Pero sin embargo, Dios le da las estrategias a Josué de cómo podría entrar de una manera sobrenatural, y Dios giró todo conforme a sus estrategias y le ordenó rodear. Pero el último día, como el Señor usó a Josué y a los que llevaban las bocinas para que tocaran los carneros y poder oír la voz de los carneros y poder gritar. Dios le mandó a su pueblo a destruir Jericó. Este era como un enemigo, ya que Dios le había llamado al pueblo a salir de Egipto y cruzar por el desierto y llegar a esta tierra prometida. ¿Y cómo lo logró? La vida del pueblo de Israel es un símbolo de la vida que usted y yo podemos o estamos llevando, ya que Dios quiere sacarnos de circunstancias adversas, de una vida de pronto de esclavitud, de pecado, de inmoralidad. Quizás hayamos dejado el mundo, pero ahora caminamos en los propósitos de Dios. Sin embargo, esto no es fácil, ya que es algo que se va a dar nada más porque tengamos ganas. No, debemos caminar y alcanzar los propósitos de Dios, pero esto cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque debe haber una determinación en usted y en mí. Pero aquel que te ha sacado del pecado, de Egipto, de esta vida de inmoralidad, de atadura, estancamiento, esterilidad, Dios nos da las estrategias para salir, pero para no volver a esa situación, ya que nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo Él nos llevó a ser libres. Pagó un precio muy alto y ese precio lo pagó a través de la cruz del Calvario, ya que Él quiere hacer cosas nuevas en usted y en mí. Que ya no vivamos más del pasado, que ya no vivamos más en lo oprobio, en el orgullo, en la prepotencia, en la amargura, en el resentimiento, ya que nuestro Señor Jesús dio su vida por usted y por mí. Él vino y se hizo hombre y pagó un precio muy alto a través de la cruz, y Él ganó la batalla. Él venció la muerte y al pecado. Él exhibió públicamente a Satanás y sus demonios a través de la cruz del Calvario y venció a la muerte. No debemos tener temor de pelear por lo que el Señor ya nos ha prometido, la salvación, el cambio, la restauración, ya que somos más que vencedores por aquel que nos amó, por Jesucristo.
Debemos derribar los muros que el enemigo de pronto ha edificado en nuestra vida, ya que la bendición de Dios viene cuando vivimos conforme a su voluntad, conforme a su llamado, conforme a su propósito, ya que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, a ese lugar que el Señor les había prometido que podían llegar, no lo podemos creer cómo el Señor hizo ese milagro tan sobrenatural que llevó al pueblo a un camino de transformación y lo llevó a poder derribar esas murallas que era tan imposible. Hay murallas en las cuales se nos han levantado muros en nuestras vidas. No sé cuál es el muro que usted lo tiene estancado y como que ha intentado derribarlo, pero no ha podido. El muro de pronto la soberbia, del orgullo, de la mentira, de la falsedad, de los malos negocios, de la opresión, de la angustia, la zozobra, la anarquía, la rebelión, la mentira. ¿Cuál será el muro que el enemigo ha levantado y nos ha sido difícil de tumbar ese muro? Mire cómo el Señor le dio las estrategias a Josué, pero de pronto los que estaban con José pensarían, eso es como difícil que le demos nosotros las vueltas durante 6 días y al séptimo día le demos 7 vueltas, pero que al final cuando suene la bocina gritemos y caerán los muros. Yo creo que pensarían, este hombre está loco, pero aún así continuaban y hacían lo que Josué los dirigía y orientaba, guiado por Dios. Así el Señor nos quiere guiar a usted y a mí a derribar muros, pero vuelvo y le digo, muchas veces esos muros están en nuestra mente, muros de pronto de fracaso, no sé, muros que de pronto el enemigo se encargó de ensañarse contra cada uno de nosotros, de pronto nuestra niñez, de pronto a través de nuestros padres, un bueno para nada, un perezoso, un flojo, un vago, un inútil, la oveja negra, bueno, muchos adjetivos que el enemigo usa para ensañarse en contra de nosotros y usa a las personas más cercanas, a nuestros padres, familiares, abuelos, personas de autoridad y se forman esos muros y esos muros son los que Dios quiere que usted y yo derribemos. Pero cuando el Señor quiere que usted y yo obremos para echar esos muros fuera, es cuando usted y yo debemos obedecer, ya que debemos dar cuenta de que en nuestro corazón hay territorios ocupados que tienen que ser destruidos. El enemigo tiene que ser echado fuera. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, sucede que Dios nos libera de cosas en nuestra vida que nos tenían atados, cosas en las que estábamos luchando. Dios hace cosas poderosas y es con el que comenzamos a experimentar cambios en el corazón y en nuestra vida, porque hay cosas en el corazón que hay albergadas hace muchos años de rencor, de odio, que rechazamos a X persona porque me hizo, porque me habló, como me trató, muchos argumentos del enemigo, y algunos cambian su carácter, otros dejan vicios, otros dejan hábitos. El Señor trae victorias y cambios sobrenaturales a nuestras vidas. Cosas que antes hacíamos ya no vuelven más, desaparecen. Decidimos cortar y cambiar. Quizás dejamos el orgullo, dejamos la mentira, dejamos la falsedad, dejamos el vicio, dejamos el alcoholismo, dejamos la infidelidad, dejamos la traición. Pero mire, que de esta misma manera es lo que le pasó al pueblo de Israel, ya que nosotros debemos ser ese testimonio a través de la transformación de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ya que Jericó se sentía segura de que nadie los podía vencer, pero no contaban con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso. Hay muchos enemigos en nuestras vidas que se sentían muy seguros, pero viene el poder del Señor y nos libera. En el poder de la sangre del Cordero de Dios podemos derribar esos muros que el enemigo levantó en nuestras vidas. Pero algo que es muy importante, que lo que usted y yo derribemos esos muros, no podemos volver a edificarlos, ya que el Señor le dio una estrategia a Josué en 6:25. Dice que en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Era una maldición para quien volviera a reedificar esos muros, que vendría una maldición sobre su descendencia, sobre sus hijos. Y es lo que el Señor, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que los muros que el Señor ya derribó, usted y yo no los reedifiquemos. ¿Cuáles serían esos muros? La pornografía, la inmoralidad sexual, la avaricia, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el alcoholismo, la traición, el engaño. ¿Cuáles son esos muros que el Señor ya derribó en su vida y en mi vida? Pero que no podemos permitir que el enemigo vuelva a los reedifique, porque vendría una maldición, así como el Señor le dio esa palabra a Josué, que nadie podría volver a reedificar esos muros.
ya que Josué estaba tan convencido de la obra de Dios y estaba tan alineado a la voluntad del Señor. Usted y yo debemos estar alineados a la voluntad del Señor, y le aseguro que el Señor nunca permitirá que esos muros vuelvan a ser construidos y nos dará la conquista, nos dará la victoria, así como se la dio a Josué para conquistar Jericó. Así conquistaremos ese Jericó. Sus finanzas, sus proyectos, sus metas serán conquistadas a partir de hoy en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.